Hola niños y niñas, muy buenos días. Les doy la bienvenida a esta cápsula de ciencias naturales, en la cual podremos visualizar y observar de mejor forma los niveles de organización de nuestro cuerpo, es decir, desde la célula hasta llegar al organismo mismo. Se les recuerda también que ya hemos visto lo que es el sistema respiratorio, cómo trabaja este cuando hacemos actividad física. Cuando se realiza todo eso, vimos la frecuencia cardíaca, vimos cómo utilizar el TAD-Quiz para aquellos que cuenten con el material, y aquellos que no, se reitera el llamado que está la actividad del libro de ciencias. ¿De qué están hechos los organismos? Esa es la pregunta. Puede ser desde una planta, un insecto, un hongo. Aquí está. ¿De qué estarán hechos? Es lo que veremos en esta cápsula de ciencias naturales. Se responderán un par de preguntas en las que estén en la parte de arriba, en distintos colores, con las imágenes que están debajo para facilitar su comprensión. Bien, ¿qué tenemos acá? Son dos tipos de célula, ¿cierto? Tenemos la célula vegetal y la célula animal. Es la estructura básica y la parte más pequeña de cada uno de nosotros. La parte más pequeña de una planta es la célula vegetal, obviamente, la que nos indica qué es lo que es. La célula animal, ¿a quién pertenecerá? Efectivamente, a un animal. Se les, para aquellos que tienen dudas de la estructura de las células, en la actividad que está en el libro las podemos encontrar y conocer detalladamente. Acá es la cápsula. La invitación es que ustedes realicen la actividad y aquellos que puedan entrar a TADQuiz la encontrarán de forma interactiva, donde podrán completar cada estructura señalada con su nombre y después ir revisando su nivel de avance. Como ya sabemos, hay muchos organismos, pero hay algunos que están formados solo por una célula, es decir, son unicelulares. No es que sea, yo aquí tengo un celular, no, es la célula, algo más pequeño, algo más diminuto. Aquí tenemos ejemplos de organismos unicelulares. ¿Se dan cuenta? Puede ser tanto una bacteria, ¿ya? Puede ser una bacteria, como las que están acá. Hongos, o por muchas células, es decir, multicelulares. Estos ya son organismos completos.
¿Nosotros seremos unicelulares o pluricelulares, multicelulares? Efectivamente somos multicelulares. La vegetación, animales, una especie de hongos y los insectos. Aquí hay ejemplos de seres vivos y de organismos que están conformados por muchas células que reciben el nombre de multicelulares. ¿Cómo se organizan las células en los seres multicelulares? Es lo que veremos a continuación. De esta forma, una célula, cuando está sola, es una célula. Pero cuando se empieza a unir con muchas células y forman estructuras más amplias, más organizadas, más complejas, ya es tejido. Ya es tejido. Por eso cuando nosotros nos golpeamos, ya sea la mano, la cabeza, un brazo, uno nos dice, oh, me dañé parte de las células. No, uno se daña el tejido. Uno se daña el tejido, que es parte de la piel. Uno no se daña una célula, se daña tejido. Muchas células. Ejemplos de tejidos en el cuerpo humano. El flujo sanguíneo, tejido óseo, tejido cartilaginoso, el cartílago, tejido muscular, músculo esquelético, músculo liso, músculo cardíaco. Aquí una pausa. ¿Qué es tejido óseo? ¿Lo tenemos claro? El tejido óseo son los huesos. Sí, también son tejidos. Porque uno no tiene una célula de un hueso, no. El tejido óseo es una estructura amplia. El hueso más largo del cuerpo humano es el fémur. Es tejido óseo, fuerte, resistente, adaptado y preparado para soportar nuestro peso. Al caminar, al realizar múltiples funciones. El cartílago, ¿qué es el cartílago? Está en estas zonas del cuerpo donde hay movimientos. En el codo, en la rodilla, en los nudillos, en el tobillo, cartílago. Tejido muscular, el músculo esquelético. Este es el músculo que protege nuestro cuerpo. Y el músculo cardíaco es el corazón. Sí, el corazón es un músculo, muy bien. El corazón es un músculo. Y como todo músculo, debe trabajar. Tiene que trabajar. Por eso bombea sangre constantemente, no para de trabajar. Aunque ustedes duerman, aunque ustedes estén tranquilos, sigue trabajando.
Pero cuando realizamos actividad física, esto trabaja en su máxima capacidad, lo que le favorece un correcto funcionamiento, ¿cierto? Porque al bombear, realiza lo que tiene que hacer, porque el corazón no va a salir a correr, no va a salir a hacer pesas, no va a jugar a la pelota. Nosotros al realizar esos ejercicios, nuestro corazón trabaja y se mantiene saludable. El tejido pulmonar, tejido nervioso. El tejido pulmonar es muy delicado. Como ya saben, siempre se hace el ejercicio con el globito. Está protegido, sí, por nuestra caja torácica, por huesos, músculos, pero está así de protegido porque es igual de delicado. Miren, las especies de tejido. Tejido músculo liso, intestinos. Tejido músculo esquelético. ¿Ven? Lo que protege nuestros huesos. El tejido conectivo, tejido nervioso, tejido músculo cardíaco. Son estas las especies ya de tejido, la unión de muchas células que al unirse y al organizarse forman estructuras más complicadas. Y que, entonces, si un tejido se une a otro tejido, se organizan, ¿formará algo más complicado que solamente tejido? Sí, efectivamente. Forma algo más complicado que un simple tejido, porque el tejido ya es complicado, pero es la unión de muchas células. Pero, ¿qué formará la unión de muchos tejidos? ¿Y los tejidos qué forman? Órganos. Forman órganos tales como el cerebro, los pulmones, el estómago, los riñones y el diafragma. ¿Por qué? Como ya vimos que había tejido pulmonar, ¿cierto? Vimos que había tejido pulmonar. Tejido nervioso, forma el cerebro, la unión. Y así, músculos lisos. Y el tejido cardíaco, ¿qué forma? El corazón. Muy bien. Entonces, con todo esto, lo que vamos viendo es que desde la célula, al unirse las células en una estructura más complicada, más compleja, formamos tejido. Al seguir uniéndose y organizándose este tejido, forma algo mucho más complicado, que es un órgano, que el órgano tiene un funcionamiento y cumple una función fundamental para la vida, al igual que el tejido, que las células. Nada es más importante que el otro, es un conjunto, es una organización. Y los órganos, al unirse, al trabajar, empiezan a formar algo igual más complicado. Porque si ya sabemos que el tejido cardíaco empieza a bombear la sangre al cuerpo, estos deben
generar un sistema. Sistemas. El sistema circulatorio. ¿Y los órganos qué forman? Sistemas. Miren, células, tejido cardíaco. El tejido cardíaco forma el corazón. El órgano, al comenzar a trabajar y cumplir su función, forma un sistema que ya no es una estructura, es una estructura más complicada, con un funcionamiento exacto, que es vital para vivir, para cada ser vivo, no solamente para, para los seres humanos, también hay animales que tienen estas estructuras, tienen esta estructura de sistemas. Los animales tienen este sistema, tienen sistema respiratorio, sistema cardíaco, sistema digestivo, sistema nervioso. Podríamos simplemente hablar ya de que los seres vivos que no tienen esta estructura ya son las plantas, pero las plantas igual son seres vivos y tienen otra estructura, igual tienen sus células, ¿cierto? Y el sistema digestivo, cuando estábamos viendo la célula, el músculo liso, vamos, sistemas vitales para la vida, el sistema reproductor es vital para la vida, porque la función de todo ser vivo es nacer, crecer, reproducirse y fallecer. Es el ciclo de vida. Y como se les señaló anteriormente, son estructuras. Y ninguna es, sí, los sistemas son independientes, pero nosotros no podemos vivir si nos faltara alguno de estos sistemas, algún órgano, algún tejido, alguna de estas células, porque son parte de, es una estructura. Es como querer armar un edificio sin poner primer piso. Se cae, efectivamente. Acá tenemos el sistema esquelético. ¿Seríamos seres humanos si no tuviésemos huesos? Tampoco. Porque al tener huesos, al tener columna vertebral, nos podemos desplazar, podemos caminar, podemos alcanzar cosas con nuestras extremidades. Y estos mismos huesos protegen nuestros órganos vitales, corazón, pulmones, cerebro. Y los sistemas de órganos, ¿qué forman? Excelente pregunta. Vamos al inicio. Una célula, al estar sola, es una célula. Cuando se comienzan a organizar, a estructurar, teníamos tejido. El tejido, al seguir estructurándose, al seguir organizándose, al unirse con más tejido, empieza a formar órganos. Los órganos, al comenzar a funcionar, forman sistemas. Y los sistemas de órganos, ¿qué forman? No lo diré,
con la imagen y después lo aclararé. Organismos. Los sistemas de órganos forman organismos, organismos vivos. Esa es la estructura y cómo se organiza el cuerpo. Desde algo tan pequeño, tan microscópico como una célula, al pasar por tejidos, órganos, sistemas y organismos. Muy bien, chicos, espero que haya sido del gusto de ustedes esta cápsula. La encuentran siempre en su canal de YouTube, en los comentarios, pueden dejar dudas, preguntas, y lo veremos en la siguiente cápsula. Que tengan muy buen día.